El golpe seco en la puerta me paralizó. La madera parecía ceder bajo el peso de algo inhumano, y Leo se aferraba a mi pierna con una respiración entrecortada. Afuera, los perros permanecían quietos, con sus ojos brillando como carbones encendidos, fijos en la casa con una quietud que parecía sobrenatural. Un frío implacable se apoderaba de la sala, como si una presencia invisible respirara desde las sombras, impregnando el aire de un gélido vacío que parecía absorber la vida de cada rincón, atravesando nuestra piel hasta los huesos. Bienvenidos a Terrores Carmesí, el espacio donde recopilamos los relatos más oscuros y estremecedores enviados por ustedes, nuestros suscriptores. Esta noche les traigo una historia basada en un suceso aterrador, compartida de manera anónima por uno de ustedes. Un relato que nos remonta al año 2022, en el que una familia, en busca de tranquilidad y desconexión, se ve atrapada en algo que jamás imaginaron. Prepárense para sumergirse en una experiencia escalofriante, donde la paz de una casa rural en medio del campo se convierte en el escenario de una pesadilla impensable. Esto es Terrores Carmesí, y esta es la historia de una familia que fue acechada por algo que no pertenece a este mundo, en Serenum Mysteria. Planeábamos un fin de semana tranquilo en el campo, en la zona de Campanillas, cerca de Málaga. La casa rural, de paredes blancas y agrietadas, emanaba un aire antiguo que contrastaba con las montañas visibles desde las ventanas. Al abrir la puerta, el olor a madera húmeda y muebles viejos nos envolvió. Una luz débil atravesaba las cortinas gastadas, llenando el ambiente de sombras, mientras un peso inexplicable parecía observarnos. Era viernes al atardecer cuando nos instalamos. Éramos 4, mi esposa, nuestros 2 hijos, Marta de 12 años y Leo de 9, y yo, unidos en lo que imaginábamos sería una escapada de paz. Los niños no podían contener su entusiasmo, explorando cada rincón de la casa con risas y gritos que rompían el silencio del campo. Esa primera noche, mientras cenábamos a la luz de la chimenea, Marta se aferró a mi brazo, sus ojos brillando con la alegría de quien se siente segura en familia, y su sonrisa tranquila me hizo pensar que esta sería la desconexión que tanto buscábamos, aunque pronto descubriríamos que la calma era solo el inicio de algo aterrador. Sin embargo, alrededor de la medianoche comenzaron los ruidos. Pensé que eran imaginaciones mías, hasta que noté que el interruptor de la luz en el pasillo titilaba sin razón, emitiendo una leve vibración que llenaba el aire de una sensación de amenaza. Al acercarme, la luz parpadeó 3 veces y se apagó de golpe, dejándome en la penumbra. Sentí una presencia observándome desde el fondo del pasillo, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Debe ser el fusible, pensé, tratando de calmarme, pero el sueño esa noche era aún más inquieto. A la mañana siguiente, Marta vino hacia mí con los ojos aún llenos de sueño y miedo. Me tomó de la mano y, en un susurro tembloroso, confesó que había soñado con un hombre sin rostro, solo una sombra con ojos profundos que la observaban desde la ventana. «Papá», no dejaba de mirarme, dijo mientras su voz se quebraba. La abracé, intentando transmitirle una seguridad que yo mismo
comenzaba a perder. Mi esposa, quien escuchaba en silencio, desvió la mirada, recorriendo el cuarto como si también sintiera que algo siniestro nos observaba. Durante el día, intentamos distraernos explorando los alrededores, recorriendo las colinas cercanas, respirando el aire fresco y sintiendo la calidez del sol en nuestros rostros. La caminata fue revitalizante, permitiéndonos olvidar el extraño suceso de la noche anterior. Sin embargo, al acercarnos de nuevo a la casa al anochecer, un frío inesperado se apoderó del ambiente, como si la casa misma exhalara una advertencia. Los ruidos regresaron casi al instante, invadiendo el aire de una manera más fuerte y persistente que antes, como si algo en la oscuridad de su interior estuviera aguardando. Parecían provenir de todas partes, como si alguien caminaba descalzo por los pasillos, aunque nunca encontrábamos a nadie cuando íbamos a revisar. Esa noche, mientras cenábamos, la luz comenzó a parpadear, lanzando destellos que parecían surgir desde dentro de las paredes, como si algo invisible habitara la casa. En un momento, la bombilla estalló, y mientras mi familia gritaba, vi destellos de luces azules y blancas reflejados en el vidrio de la ventana, como si algo estuviera fuera, moviéndose sin sonido alguno. Al asomarnos, vimos sombras que no correspondían a nada, figuras que se disolvían en la oscuridad, dejando en su lugar el eco de un susurro que llenó el aire. Una de esas sombras se quedó un instante más, observando inmóvil desde la distancia antes de desvanecerse. Los animales estaban inmóviles, con sus ojos brillando de un modo que parecía inhumano, clavados en la casa como si observaran cada movimiento. Sus gruñidos bajos y amenazantes parecían retumbar desde lo profundo de sus cuerpos, llenando el aire de una tensión insoportable. Más que meros animales salvajes, parecían guardianes de un oscuro secreto, algo que no podía permitir que escapara. De repente, un golpe seco y violento sacudió la puerta principal. El sonido fue tan fuerte que pensé que la puerta cedería. Leo se aferraba a mi pierna con una respiración entrecortada, y yo intenté ver quién o qué estaba fuera. No había nadie visible, solo una marca profunda y fresca en la madera, como si una garra poderosa hubiera intentado abrirla. Nos apresuramos a asegurar cada puerta y ventana, temiendo que esas criaturas lograran entrar. Mientras revisaba las puertas una última vez, un crujido sordo y seco retumbó desde la cocina. Al girarme, percibí el vago aroma a grasa rancia y cenizas en el aire, un olor que impregnaba las superficies de madera desgastada y los rincones donde la luz apenas llegaba. En la penumbra, la silueta de un perro se delineaba contra la tenue luz de una bombilla amarillenta que parpadeaba, sus ojos clavados en mí como si fueran dos carbones encendidos. Daba un paso lento hacia mí y, en un parpadeo, la sombra se desvaneció, dejándome con una sensación de frío que parecía adherirse a cada objeto a mi alrededor. A la medianoche, el ambiente en la casa se volvió tan denso que parecía absorber cada respiro, cada sonido. Decidimos dormir juntos en la sala, intentando ignorar los crujidos que caminaban del pasillo y el extraño ritmo de algo parecido a una respiración profunda. Tratando de calmarme, dirigí la vista hacia la ventana. El cristal estaba empapado, pero una brisa helada parecía filtrarse desde el exterior, haciéndome sentir un frío interno que contradecía el calor de la habitación. Al enfocar la mirada en el reflejo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El perfil de mi esposa apareció de pronto en el vidrio, estático a mi lado.
pero cuando volteé, ella seguía en el otro extremo de la habitación. Sentí como si el frío que había invadido el ambiente trajera consigo aquella figura, un reflejo de algo que no debería estar allí. La figura, que al principio parecía estática, comenzó a girarse lentamente en el reflejo, moviéndose de forma independiente a mí, hasta que sus ojos se encontraron con los míos en el cristal, en una mirada vacía y aterradora. Sentí mi respiración entrecortada. Un instante después, la figura desapareció, dejando solo el vacío y una sensación de abrumador vacío sobre el cristal. Sentía que había algo justo a mi lado, algo que sudaba un frío penetrante. Y entonces una voz, apenas perceptible, susurró mi nombre. Corrí de regreso a la sala y en ese momento escuché a Leo gritar. Él y Marta señalaron una esquina de la habitación y me pareció ver una figura oscura desvanecerse en la pared, como si fuera absorbida por ella. El segundo día amaneció con una niebla densa que envolvía la casa rural, haciendo que todo pareciera más sombrío. Mis hijos, Marta y Leo, no se sintieron bien y se mostraron inquietos, como si hubieran pasado la noche sin descanso. Intentamos no darle importancia. Después de todo, estábamos ahí para relajarnos, o eso pensábamos. Mi esposa insistió en que nos marcháramos, pero cuando fuimos a buscar las llaves del coche, estas habían desaparecido. Era como si la casa nos retuviera. Los perros seguían afuera, observándonos en silencio desde el borde de la propiedad, inmóviles, como si custodiaran algún secreto. Mientras registraba desesperadamente el salón, mi mano tropezó con algo duro detrás de un estante. Al sacarlo, encontré un pequeño diario de tapas desgastadas y hojas amarillentas. En la primera página, apenas visible, había una palabra tachada con tal fuerza que la marca atravesaba varias hojas. Cortijo Jurado. Mis dedos temblaron al pasar las páginas en busca de respuestas. Justo antes de que las palabras comenzaran a borrarse, leí algo vago y escalofriante. Los espíritus aquí nunca dejan ir a nadie. Un lamento aterrador pareció recorrer el aire en ese instante. Y antes de poder enfocar de dónde provenía, la puerta detrás de mí se cerró de golpe, dejándome atrapado en una oscuridad que parecía cobrar vida. Desistí de mi empeño por seguir buscando las llaves del coche, esperando que según pasaran las horas, la tensión se minimizara y así poderlas encontrar. Después del desayuno, Marta vino corriendo hacia mí, alterada. Decía que había visto a alguien parado en el pasillo que conducía a las habitaciones. Era solo una sombra, papá. Estaba ahí y luego desapareció, susurró, con sus manos temblorosas. Revisé el lugar, pero no encontré nada. Sin embargo, la angustia en sus ojos era real, y un mal presentimiento comenzó a crecer en mi pecho. A medida que avanzaba la mañana, una vibración baja y casi imperceptible comenzó a resonar en las paredes, como si la casa misma tuviera un pulso. De vez en cuando, un destello de luz aparecía en el pasillo, pero no provenía de ninguna lámpara. Intenté rastrear su origen, pero desaparecía justo antes de que pudiera alcanzarlo. En lugar de pasos, oí algo similar al ritmo de una respiración, profunda y contenida, como si alguien estuviera justo al otro lado de la pared, acompañándome a cada paso. Intentaba racionalizarlo, pensar que solo era el efecto de la luz o el cansancio, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo.
Esa tarde, mientras estábamos en la sala, el sonido de pasos llegó desde el segundo piso con más fuerza. Lentamente, uno tras otro, como si alguien bajara las escaleras con cuidado. Mi esposa y yo nos miramos en silencio, nuestros rostros reflejando el mismo contenido de terror. No teníamos respuesta para nuestros hijos cuando preguntaron qué era ese ruido, y por más que iba a revisar, no encontraba nada, ni a nadie. Marta y Leo se abrazaron a nosotros, incapaces de ocultar su miedo. Al caer la noche, los ruidos se volvieron ensordecedores. La casa parecía viva, sus paredes crujían, sus ventanas vibraban suavemente y cada rincón parecía esconder algo. Intentamos calmarnos, pensando que al día siguiente todo sería diferente y podríamos irnos, pero la tensión era innegable. Y entonces, como si no fuera suficiente, los perros volvieron. Estaban fuera de la casa, acechando entre la niebla espesa. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna, como si estuvieran iluminados desde dentro. Sus gruñidos bajos y constantes se sentían como una amenaza palpable. Intenté ahuyentarlos, pero se mantuvieron firmes, cada vez más cerca de la puerta. Era como si estuvieran custodiando la casa, asegurándose de que nadie saliera. La situación empeoró aún más cuando Marta señaló hacia el piso de arriba, su voz temblorosa. «Papá, hay algo ahí». Miré hacia las escaleras y en la penumbra noté 2 puntos de luz parpadeantes, como si fueran ojos que se desvanecían lentamente. Intenté asegurarle que era solo un reflejo de la luz, pero cuando volvió a mirar, las luces parecieron deslizarse hacia atrás, como si alguien o algo estuviera retrocediendo en la oscuridad. No era la única que había sentido aquella presencia. Pasada la medianoche, el ambiente se tornó insoportable. El aire parecía volverse denso y cada ruido, cada crujido, resonaba con una intensidad que helaba la sangre. Nos quedamos todos en la sala, rodeados de mantas, tratando de encontrar algo de consuelo en nuestra cercanía. De repente, la luz comenzó a parpadear. La bombilla emitía un zumbido constante antes de apagarse por completo, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Solo el sonido de nuestra respiración llenaba el silencio, hasta que los pasos volvieron. Esta vez los oíamos claramente desde el pasillo que conducía a la sala. Algo o alguien se acercaba lentamente y cada paso hacía que el suelo crujiera bajo su peso invisible. Un golpe seco en la puerta nos hizo saltar. Los perros afuera empezaron a aullar, un sonido lúgubre y casi humano que me heló la sangre. Intenté mirar por la ventana, pero no había nadie, solo los ojos brillantes de los perros clavados en la entrada. Mi esposa susurró que quería irse, pero estábamos atrapados. Las llaves del coche seguían desaparecidas y el miedo nos tenía paralizados. Fue entonces cuando el último golpe resonó, con una fuerza tal que pensé que la puerta se rompería. Los pasos en el pasillo se detuvieron justo frente a nosotros y una presencia gélida pareció llenar la habitación. Y en ese momento, una sombra oscura, apenas visible, se deslizó hacia nosotros. La oscuridad nos envolvió y en ese momento sentí que el tiempo se detenía. Una voz, grave y entrecortada, susurró el nombre de mi hija, Marta, desde la oscuridad. Marta se aferró a mi brazo, temblando y sin poder hablar,
esposa trataba de calmarla, pero era imposible. En ese instante, un frío inexplicable llenó la sala, y la sombra empezó a desplazarse a la esquina de la habitación, creciendo y tomando una forma humanoide. De repente, el pánico se apoderó de nosotros. Empecé a golpear la puerta con todas mis fuerzas, intentando salir de esa pesadilla. Mi esposa gritaba, mientras los niños lloraban desconsolados. La casa se había convertido en una trampa, con muros que parecían absorber nuestros gritos y ventanas que nos reflejaban atrapados en nuestro propio miedo. Intenté mantener la calma por mis hijos, quienes me miraban con ojos suplicantes, buscando la seguridad que debía darles, aunque mi propia voz temblaba. En ese momento, un ruido metálico rompió el silencio y todos nos quedamos paralizados, nuestros corazones latiendo al unísono, mientras la puerta comenzaba a girar lentamente como si fuera el respiro de algo que guardaba al otro lado. La manija giró lentamente y, de repente, la puerta se abrió, dejando entrar un resplandor de las luces de un coche. Eran los dueños de la casa. Se acercaron lentamente, con una sonrisa tensa en sus rostros, explicando que habían venido a despedirse tras no recibir respuestas a sus llamadas. Al ver nuestros rostros desencajados, sus expresiones se volvieron serias, pero sin sorpresa genuina. Al contarles lo sucedido, intercambiaron miradas como si hubieran escuchado esa historia antes. Finalmente, uno de ellos murmuró en voz baja: «Ah, parece que los espíritus han vuelto a hacer de las suyas. A veces, a nuestros huéspedes les pasa algo similar». Antes de irse, uno de ellos agregó, casi en un susurro: «Pero no se preocupe, la casa solo retiene a quien ella misma elige». Nos dejaron en la oscuridad de esa despedida crítica, y me quedé preguntándome si todo aquello había sido un simple accidente, o si los dueños mantenían algún tipo de pacto oscuro con la entidad de la casa. Nos ayudaron a salir de la casa, sin prisa, casi como si este fuera un ritual repetido. Nos acompañaron hasta el coche, donde aparecieron las llaves, tiradas en el suelo. Nos despidieron con una leve inclinación de cabeza, y mientras nos alejábamos asustados y desconcertados, una última mirada a la casa me heló la sangre. En una de las ventanas del segundo piso, una persona oscura permanecía inmóvil, observando, como si no fuera la primera ni la última vez que todo esto ocurría.